Todavía falta la ratificación de Canadá del acuerdo comercial, el famoso TEMEC. Hay tiempos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en ese país que habrá que cumplirse. Pero finalmente, pues ya estamos muy cerca. Y bueno, pues ahora habrá que evaluar las ventajas de este acuerdo y sobre todo, digamos, los beneficios que tendrá esta relación entre México y Canadá. Para eso nos acompañará Armando Ortega, presidente de la Cámara de Comercio de Canadá. Bueno, tenemos prácticamente en los siguientes meses entrando en vigor el TEMEC, una vez que Canadá lo ratifique, pero hay inversión canadiense muy importante que todavía no se desata completamente en México, está un poco contenida. La gran pregunta es si está abierto o no el diálogo entre México y los empresarios canadienses para que esa inversión llegue y se detone con fuerza en nuestro país. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Canadá es el tercer socio comercial de México y México es el tercer socio comercial de Canadá. Ha avanzado mucho la relación, pero hay temas pendientes. ¿Cuáles son esos temas y cómo se resolverán? Es parte de lo que veremos en el programa de hoy. Esto es #Tu economía en juego. Comenzamos. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. #Tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, #Tu economía en juego comienza ya. Amigos, qué gusto que nos acompañe. Pues ya estamos aquí en #Tu economía en juego. Hoy en la mesa, pues el Tratado de Libre Comercio, este acuerdo tan importante para nuestro país. Y pues el tema de Canadá, la ratificación del acuerdo de Canadá, que es uno de los pendientes, uno de los grandes pendientes. Y esta noche nos acompaña Armando Ortega, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá. Armando, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, pues también, como siempre, Luis Miguel González. Luis Miguel, qué gusto saludarte. El gusto es mío, Armando. Y Carlos Mota. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, muy buenas noches. Pues falta una sola pieza al rompecabezas del famoso TEMEC, Armando. Pues ya nada más falta la ratificación de Canadá. ¿Cuáles son los tiempos para que finalmente se tenga esta pieza de este rompecabezas? A ver, ya se sometió al Parlamento la ratificación del CUSMA, como le llaman ellos, o el TEMEC, como le llamamos nosotros. Hay un sistema bicameral. La Cámara de los Comunes, que son los MPs realmente elegidos en elecciones, que son 328, y hay una segunda Cámara que es un poco más simbólica, a la que elige el primer ministro, que son los senadores. Ambas tienen que votar y ambas tienen que hacerlo en mejor sentido inglés después de 3 lecturas. Por cierto, ya van en la segunda lectura. Después de cada lectura, en este caso en la Cámara de los Comunes, se vota. Por ejemplo, en la última, que fue la segunda, antes de un pequeño receso, 245 MPs de los 328 estuvieron en favor y 18 en contra. Viene una tercera lectura, se cubrirán 3 lecturas en la Cámara de los Comunes y después irá a sus propias 3 lecturas en el Senado, aprobado en ambas cámaras por mayoría. En nombre de la reina firma la gobernadora general y habrá culminado el proceso de ratificación del TEMEC o CUSMA allá y arrancado, como está previsto en el TEMEC, un periodo de 3 meses antes de que entre en vigor para los 3 países, plazo en el que los 3 países acabarán de afinar cualquier cosa que quede pendiente para poderlo aplicar plenamente. ¿Y cuáles son las fechas? Mira, el más rápido que se hizo cuando el primer ministro Trudeau tenía mayoría fue el TPP o el CPTPP, el Acuerdo Transpacífico. Se hizo en más o menos un mes. Hoy, después de las elecciones de octubre, donde, como le pasó a su padre, no tiene mayoría, aunque ganó y fue reelecto, tiene minoría. Y por lo tanto tiene que negociar con los otros partidos. El partido que quedó en segundo lugar y el más importante en esta parte es el NPD, un partido conservador. Ambos son de la línea de libre comercio. Entonces se calcula que a pesar de no tener mayoría, logrará hacerlo pues más o menos en unas 6 o 7 semanas desde que arrancó. Armando, ¿dónde están las ganancias más importantes
particularmente para México en su relación comercial con Canadá? Porque cuando hablas con gente de los Estados Unidos es tan grande esa relación que te dicen México es el socio comercial número 1 de Estados Unidos, vamos a seguir exportando autopartes, ahora viene el tema agrícola que ya ocurrió y se fortalecerá. ¿En dónde, a partir de que entre en vigor, empezaríamos a ver esas ganancias México-Canadá? Mira, hay que recordar que el TEMEC, a diferencia del TLC o NAFTA original, no es un acuerdo liberalizador. Realmente no está planteada una mayor liberalización. A lo mucho podrías decir, por ejemplo, que en el comercio electrónico, que es un sector que está creciendo a tasas exponenciales, sería quizá el único nicho donde tiene realmente un segmento de liberalización. Pero como tal, no es un acuerdo liberalizador. Entonces, para México y para Canadá, lo que genera el TEMEC es la certidumbre de que renovaste el TLC original. Tienes ya el NAFTA 2.0. Pero entre nosotros, por ejemplo, en ciertos sectores, incluso se perdieron algunas cosas de protección. Por ejemplo, solo entre México y Estados Unidos aplica para 5 sectores la protección de un inversionista frente al Estado. Por ejemplo, no aplica en el sector minero, sí aplica en el sector energético. Entre México y Canadá, esa protección tienes que buscarla en otro instrumento, que es el que yo refería del Acuerdo Transpacífico. Ahí sí tienes esa protección. Entonces, yo te diría que es genérica la ganancia que se tiene en el sentido de la certidumbre, y claramente el sector más relevante y el que representa los mayores desafíos es el automotriz, porque la inversión sustantiva de Canadá se da en el sector de manufacturas, en particular en el de autopartes, la aeroespacial, también incluye carros de ferrocarril y en un segundo segmento minería. Dices, no hay grandes cambios, pero sí hay un acotamiento de la relación México-Canadá. ¿Qué balance haces de los 25 años del TLC y qué le haría falta a la relación para detonar? Mira, ha sido un acuerdo estupendo que nos ha llevado de una relación totalmente periférica a una relación sustantiva donde ya somos recíprocamente el tercer socio de comercio e inversión recíprocos. Entonces nos ha dado crecimientos exponenciales de casi 10 veces en el comercio y la presencia muy significativa en distintos sectores con aportación de más de 120,000 empleos gracias a esas inversiones, me refiero a las canadienses en México. Yo creo que lo que le faltaría a nuestra relación es dejar de utilizar a Estados Unidos como una zona de aduana en el sentido de una buffer zone. Por ejemplo, uno de los grandes retos de la relación es la conectividad. Y ya hay proyectos muy importantes para conectar, sin pasar por Estados Unidos, el puerto de San Jones y Halifax y Altamira y Veracruz, por ejemplo. ¿Te refieres marítimamente? Marítima. Y lo propio en el sentido del transporte aéreo. Nos falta, y hay grandes oportunidades en la industria de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Quebec, que es, digamos, la más activa o la que lleva los pasos más adelantados en esa materia, ha hecho acuerdos muy importantes con nuestro pequeño Silicon Valley, que es Jalisco, Guadalajara, para aprovechar esa mano de obra, porque Canadá tiene solamente en 2020 un déficit de más o menos 190,000 profesionales que se requieren con habilidades STEM. ¿Cuántos de esos podría nutrir México para que puedan satisfacer esas necesidades? Entonces yo creo que hay retos significativos que se pueden explotar. Y claramente Canadá es un gran jugador en el mundo en materia energética. Armando, y en materia de inversiones, por ejemplo, ¿qué podemos esperar? Porque siempre nos referimos, cuando hablamos del tratado comercial, bueno, pues nos referimos a la parte comercial, pero algo sustantivo también, nodal, es el tema de las inversiones. ¿Qué podemos esperar en materia de inversiones y qué tanto hemos avanzado? Mira, las señales que ha mandado el actual gobierno en distintos sectores, vamos a referirnos en particular en el sector energético o en el sector eléctrico, no han sido señales que abonen a generar las condiciones que desaten esas inversiones. Por ejemplo, un jugador muy significativo en materia energética y en el sector de electricidad vía los gasoductos y el aprovisionamiento del gas desde Texas es obviamente TC Energy, TransCanada. Antes. Entonces, fue público, digamos, el diferendo que hubo entre CFE y TC Energy en relación con ese gasoducto, que no es solo de TC Energy, ¿no? Porque está otro inversionista estadounidense que es Sempra.
Obviamente, en la medida en que esas señales se generen, sean de certidumbre y de reglas del juego claras, ese jugador tan importante que es Canadá, por ejemplo, en materia de energía renovable, y que solo ha estado de manera, digamos, modesta, por cautela, presente en México, puede desatarse. Pero hoy por hoy no hay nada muy concreto más que cautela. O en minería, ¿no, Armando? Que tú lo conoces muy bien, ¿no? Bueno, en minería existe una presencia muy significativa y como les pasa en las bicicletas, pues obviamente hay proyectos que tienen que seguir invirtiendo porque tú una vez que tienes un yacimiento en explotación, pues no puedes súbitamente parar. Pero, por ejemplo, ha habido mensajes muy claros en el sentido de que no va a haber nuevas concesiones mineras. Son mensajes que no abonan porque este es un país que tiene una vocación minera muy grande, el 70% del territorio, del cual solo el 40% se ha explotado. Ahora, ya está el TEMEC negociado, estamos en esta etapa en donde tú nos explicas bien la ratificación de parte de Canadá, pero están estas preocupaciones que nos estás manifestando, ¿no? Para estos diferentes sectores como minería, como gas, que están contenidos en toda su capacidad de inversión. Y te pregunto si está abierto el diálogo con el gobierno de México, con ustedes, con las empresas canadienses, con el gobierno de Canadá, para que, además del TEMEC ya firmado, prácticamente entrando en vigor, pues esa otra parte se destrabe. Sí, está abierto ese diálogo y de hecho tenemos en los próximos días, digamos, una gran prueba que es la de definir de la mano de la oficina de la presidencia, del Consejo Coordinador Empresarial y de un grupo de empresarios, la lista de los proyectos para seguir en el tema energético en los que habrá de participar la iniciativa privada. Yo creo que el alcance y la profundidad, la lista de esos proyectos es la que va a determinar en mucho, y no solo respecto de Canadá, cuánta inversión realmente podrá anticiparse. ¿Qué esperan de esa lista de proyectos? ¿Cuál sería su ideal y qué han puesto ustedes en la mesa? Bueno, lo que nosotros esperaríamos es que la reforma energética, que fue tan significativa y que le ha permitido a México dotarse por primera vez de la posibilidad de un mercado eléctrico, por ejemplo, para hablar del mercado eléctrico, o de un mercado petrolero donde haya más que un solo jugador, siga adelante. Digamos, pasadas las primeras inquietudes sobre su viabilidad y sobre su justificación y sobre la capacidad de los inversionistas de veras estar metiéndole dinero, y confirmada la legitimidad de los contratos, que sigan las rondas. Yo creo que eso es lo que sería lo que sigue. Y ahorita pues no hay mucho que se haya puesto sobre la mesa, para hablar con franqueza, porque, insisto, hay mucha cautela. Armando, como quiera, el tratado pues ya está, más o menos ya está listo. ¿Qué podemos esperar? Realmente los políticos siempre están ensalzando esto como un tema importantísimo en materia de inversión. ¿Qué podemos esperar realmente? Mira, yo creo que la parte más importante del sector señero de esta relación de Norteamérica, porque ya en varios sectores tenemos cadenas de valor norteamericanas. Claramente el sector automotriz y autopartes es un sector norteamericano. Había varias inversiones que estaban pendientes de consolidarse hasta saber que iba a haber TEMEC o que no se iba a retrasar muchísimo por el proceso de juicio político en Estados Unidos u otras cosas. Entonces, en el sector automotriz tienes, yo creo que, inversiones que se van a materializar, aunque desafortunadamente la regla de origen se hizo más estricta. Y la experiencia, no solo en México, sino mundial, de las reglas de origen estrictas es que le restan competitividad a quien así la establece. Y aquí el gran reto es que olvídate de cumplir ahora la regla de origen del 62 al 75. ¿Qué está haciendo México para la nueva revolución industrial en materia del coche eléctrico? ¿Qué vamos a hacer para convencer al señor Musk que ponga su siguiente Gigafactory aquí en México en lugar de en Texas, que es donde quiere ponerla? Yo creo que esa es realmente la gran pregunta. Bueno, pues muchas gracias, Armando. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado esta noche aquí en # Tu Economía en Juego. Como siempre, un verdadero placer. Armando, igualmente, muchas gracias por invitarme. Armando Ortega, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Canadá. Carlos Mota, Buenas muchas noches, Carlos. gracias. Luis Miguel González, muchas gracias, Luis Miguel. Es un gusto. Y amigos, pues ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Lo invito a que lo haga la próxima semana.